Díganme, por favor, cuando lo vean. Ahí se ve. Bien, bueno. Entonces, clase de hoy vamos a arrancar con la primera parte del sistema endocrino. Nosotros este sistema lo vamos a dividir en dos clases, ¿sí? No por su complejidad y tampoco por su extensión, sino porque necesito que trabajemos primero en una cuestión más bien anatómica y después vamos a trabajar la cuestión fisiológica, ¿sí? El sistema endocrino, particularmente ustedes tienen que tener en cuenta y anotárselo por ahí, trabaja coordinadamente con el sistema nervioso. Fíjense una cosa, en esta primera imagen que les estoy mostrando aquí, tenemos aquí arriba, ¿sí?, al hipotálamo. El hipotálamo, recordarán en clase pasada, era parte del diencéfalo, ¿sí? Estaba debajo del tálamo y correspondía a centros autónomos de regulación vegetativa, ¿bien? Y fíjense lo que hay aquí. Acá hay algunas neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular, por ejemplo, que descargan sus producciones en esta glándula que tiene como dos lóbulos, ¿sí?, que no es sistema nervioso, sino que es sistema endocrino y que se denomina hipófisis, con H. Entonces, el sistema endocrino está íntimamente relacionado con el sistema nervioso justamente porque tiene vinculación directa con el hipotálamo y es la glándula hipófisis la responsable, la rectora, la directora del sistema endocrino. Bien, y fíjense que aquí, además de neuronas que descargan sus producciones aquí en la parte posterior, también tenemos algunos vasos sanguíneos que son muy importantes a la hora de hablar del sistema endocrino porque están como regulando lo que se produce aquí, tiene conexión directa con lo que se produce aquí. Justamente hablamos del sistema endocrino cuando hablamos en referencia a que todas las producciones de estas células o de los tejidos o de los órganos o cualquier tipo de glándula endocrina, ustedes recordarán tejido epitelial, una glándula es endocrina cuando su producción es volcada directamente a la sangre. ¿Cuál es la producción de las glándulas endócrinas? Las hormonas. Las hormonas son los mensajeros químicos que producen estas células, ¿sí?, en este caso, por ejemplo, la hipófisis, y si no, también en cualquiera de las glándulas endócrinas que nosotros poseemos, ¿sí?, la glándula tiroides, las paratiroides, la glándula suprarrenal, las gónadas, es decir, los ovarios y los testículos, el páncreas en su porción endocrina. Es decir, todas nuestras glándulas endócrinas producen hormonas y que son volcadas pura y exclusivamente a la sangre. Por eso habla de endocrino, crino producción, endo hacia adentro, de ahí el nombre. Y esta foto que ustedes ven aquí es una de las más importantes de todas porque te refleja justamente todo esto que estamos hablando hasta recién. Vamos a empezar a hacer un esquema de a poquito, con mucha tranquilidad respecto de esto. Vamos a decir entonces que en algún punto, la máxima autoridad o quien tiene la última palabra en la regulación hormonal es el hipotálamo, porque regula, si se quiere, la producción de la hipófisis. Pero es la hipófisis la glándula rectora del sistema endocrino. Es decir, si podemos hacer una analogía con el sistema educativo, con la escuela, miren, yo diría que el hipotálamo, ¿sí?, es el inspector, la hipófisis es el director y cada glándula es el docente. Y las hormonas los alumnos. ¿Se entiende? Es decir, en esa escala de jerarquía podemos encontrar como que cada uno tiene un nivel de decisión diferente y que está por arriba, por encima del otro que subviene después. Bien, entonces, conversando un poquito esta cuestión, vamos a ver que ahí vemos nuevamente a la glándula hipófisis, que se divide en dos. La glándula hipófisis se divide en dos. Y voy a volver a la anterior porque se ve mejor. La glándula hipófisis tiene dos porciones. Una parte anterior, es decir, la que está hacia adelante, y una parte posterior o que está por detrás. La glándula hipófisis anterior va a denominarse también adenohipófisis. Adenohipófisis. Adeno hace referencia a glandular. Y la parte posterior, como tiene conexión directa con el sistema nervioso, la vamos a llamar neurohipófisis o también llamada hipófisis posterior. Bien, pero tengan en cuenta que aquí en el medio hay una
delgada capa de tejido que se denomina pars intermedia, que regula justamente la diferencia de producción entre lo anterior y lo posterior. Algo para decir de la glándula hipófisis es que la neurohipófisis no produce nada, simplemente almacena aquello que es producido aquí arriba en el hipotálamo. En cambio, la adenohipófisis, adeno, acuérdense, es un prefijo de glándula, produce unas cuantas hormonas. Mira esta flecha. Hormona de crecimiento, prolactina, FSH y LH, ACTH y TSH. En cambio, la neurohipófisis, yo les dije recién, no produce nada. Almacena. ¿Qué almacena? Oxitocina y vasopresina o también llamado hormona antidiurética. ¿Bien? Ahora todos estos nombres raros se las voy a contar. Fíjense, ahí tenemos una foto de hipófisis, ahí nos va a decir justamente qué es lo que está, hacia dónde van esas hormonas y qué es lo que están regulando, que es lo más importante, si se quiere. Entonces, fíjense que ahí vemos un hueso, esto es un hueso que está aquí, justamente parte de la producción de la glándula de la hormona de crecimiento, tiene que ver con el crecimiento óseo, entonces eso hace referencia directa a que la hormona de crecimiento tenga injerencia sobre los tejidos de crecimiento, músculos, grasa, huesos, entre otros. Fíjense que también tenemos parte de la producción hipofisaria que va hacia la glándula suprarrenal, produciendo, por ejemplo, los denominados corticoides. Otra producción hipofisaria va hacia la tiroides. Otra producción hipofisaria va hacia los testículos y los ovarios. Otra producción hipofisaria va hacia la piel. Otra producción va hacia las mamas. Otra producción que va de la parte de atrás. Fíjate, hasta acá todo lo violeta es de la parte de adelante. Ahora, lo celestito va de la parte de atrás. La producción de atrás va a ir hacia las mamas y el útero y también hacia los riñones. Entonces, con esta foto nos vamos a quedar, porque es importantísimo. Fíjense, nuevamente aparecen las neuronas estas que descargan su producción en la neurohipófisis. Y aquí hay una red capilar importantísima que es el denominado, anótenselo, sistema porta hipotálamo hipofisario. Es una red capilar que tiene que ver con la llegada de sangre a través de un atajo sanguíneo y capilar que le permite a la sangre sortear en algún punto la circulación general para que primero pase por allí. Bien, entonces es importante entender que la red capilar que engloba la hipófisis es un sistema porta hipofisario hipotalámico, de origen venoso. Bien, y acá vamos a ver esto que yo les contaba recién, un poquito que el hipotálamo es el inspector general de todo lo que va a suceder y que todos sus señales van a ir directamente a la hipófisis y que la hipófisis como glándula rectora, ¿sí? Porque el hipotálamo puede regular a la hipófisis, porque libera factores liberadores, libera hormonas liberadoras o también libera hormonas inhibidoras, ¿sí? De acuerdo a la manifestación autónoma y vegetativa que le va a ir sucediendo al cuerpo, porque yo les dije recién, el sistema endocrino labura con el sistema nervioso, de acuerdo a las cuestiones sensitivas de origen interno, vamos a decir, bueno, se liberarán factores liberadores de algunas hormonas o también se pueden liberar factores inhibidores de esas mismas hormonas, de acuerdo a lo que yo quiero hacer. De acuerdo a lo que impacte a la hipófisis ahora, glándula rectora del sistema endocrino, va a liberar hormonas trópicas o tróficas, que son un tipo de hormona que vamos a ver quizás la semana que viene. O no me acuerdo si entraba hoy. Las hormonas tróficas son hormonas que hacen que otras glándulas produzcan hormonas. Son como primeros mensajeros. Entonces, las hormonas trópicas, son liberadas mayoritariamente por la hipófisis por sus características de reguladora, por sus características de directora del sistema endocrino. Entonces, le dice a la tiroides que produzca hormonas, le dice a la glándula suprarrenal que produzca hormonas, le dice, ¿sí?, a otros que produzcan hormonas. Entonces, aquí lo importante es justamente entender, le dice a las gónadas, a los tejidos reproductivos, que produzcan hormonas. La hipófisis es la directora. Le dice al profesor que dé clase, ¿sí? Y el profesor es la glándula endocrina, ¿sí?
Es la glándula endocrina que está liberando una determinada cantidad de sustancia endocrina que puede ser X hormona. Siempre hormonas. Y esa glándula libera una hormona que es de origen más bien anabólico, es decir, que tiene un objetivo directo sobre el tejido diana. Cuando hablamos de tejido diana, tejido target, tejido objetivo, es el lugar donde hace impacto la hormona y tiene su efecto. Por eso hablamos de órganos efectores. Suponte. Vamos a hablar del páncreas. El páncreas libera insulina, es la glándula. La hormona es la insulina. La insulina tiene lo que decimos una diana general, un objetivo general. ¿Por qué? Porque tiene efectores en todas nuestras células. ¿Por qué? Porque la insulina, ustedes saben, es la llave de entrada de la glucosa a cada una de nuestros 50 trillones de células. Entonces, si no hay insulina, señoras y señores, no hay posible ingreso de glucosa y por lo tanto no hay metabolismo energético. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Cómo venimos hasta acá, gente? Bien. Buenísimo. Entonces, seguimos. Fíjense una cosa que estaba aquí por debajo. Todo esto se va retroalimentando. Nosotros vimos una característica de esto en las primeras clases, que hablábamos de los feedbacks, o retroalimentación positiva o retroalimentación negativa. Quiere decir que, en tanto una cuestión esté nivelada, va a hacer que deje de producirse el efecto y por lo tanto va a haber dejar estímulo para que se siga produciendo la hormona. ¿Se entiende? Ahora, si yo necesito, es un factor negativo, suponte, aumenta la glucemia. Si aumenta la glucemia o aumenta automáticamente la producción de insulina. Ahora, con la producción de insulina el efecto va a caer porque claramente la glucosa va a caer. Una vez que cae la glucemia, cae naturalmente la producción de insulina. Eso es una retroalimentación o feedback negativo. Por lo contrario, por ejemplo, los feedbacks positivos van a hacer que se incremente la intensidad del estímulo y la respuesta. Por ejemplo, en el parto natural, ustedes saben que la cabeza que corona, ¿sí?, sobre el cuello del útero borrado, hace que aumente la presión en el cérvix femenino. Por lo tanto, aumenta la presión de la cabeza y eso hace que se libere oxitocina. La oxitocina es una hormona que mejora las contracciones, ¿sí?, del músculo uterínico. Por lo tanto, a mayor presión, mayor insulina, mayor oxitocina. A mayor presión, mayor oxitocina. Y así se puede dar favorablemente el parto natural, ¿sí? Justamente porque hay un shock de oxitocina, ¿sí?, que de hecho mejora sustancialmente los efectos posteriores del posparto. Bien, entonces, de esta manera nosotros podemos regular nuestro medio interno a través de feedbacks positivos o a través de feedbacks negativos. Bien, ya le hemos dicho entonces que la hormona es el mensajero químico que tiene a su cargo llevar un determinado mensaje, ¿sí? Esto es importante. La hormona es producida por una glándula endocrina, que esa glándula endocrina puede ser una sola célula, puede ser un conjunto de células, puede ser un órgano, ¿sí? Puede ser un órgano mixto que tenga producción endocrina y también producción exócrina, por ejemplo, ¿eh? El estómago, de hecho, es una glándula que tiene dos tipos de producciones, porque produce jugo gástrico, ¿sí?, que va a la luz del estómago para hacer la digestión, y también produce hormonas, la gastrina que va por sangre para activar justamente la cascada de reacciones. Entonces, fíjense cómo el corazón también, el corazón además de tener su función de bombeo de sangre, produce una hormona que va en contra del aumento de la presión arterial. Es decir, muchas de estas cuestiones tienen que ver con cómo nos vamos relacionando con el entorno. ¿Bien? Y vamos a decir que las hormonas trabajan con dos mecanismos de acción, que ahora les voy a contar. Bien. Un segundito que ya llego. Ahí está. Bueno, entonces hormonas ya lo hemos visto. Vamos a decir lo que quiero decirles. Una cosa interesante de la vida hormonal es cómo se producen y cómo se inactivan y se eliminan. Ustedes saben que nosotros, en nuestros riñones, se sintetiza, se forma la orina como un producto de desecho. Bueno, tengan en cuenta que nuestra orina posee gran cantidad de hormonas que están inactivas. Es decir, cuando se produce una hormona, si yo tengo que comparar, ¿sí?, el efecto del sistema endocrino respecto del sistema nervioso, se los dije la semana pasada, vamos a decir que el sistema nervioso es muy rápido y poco duradero. En cambio, el efecto de las hormonas es duradero, desde días a meses, ¿sí?, y además retardado, es decir, va a tener un efecto duradero, ¿sí?, además de prolongado. Entonces,
las hormonas tienen que ser inactivadas por nuestros hepatocitos, es decir, por nuestro hígado. Nosotros contenemos, ¿sí?, diferentes tipos de citocromos, de diferentes tipos de peroxisomas que se ocupan en nuestras células del hígado de la inactivación, ¿sí?, de las hormonas que están circulando por nuestra sangre. Y esto se logra gracias a diferentes rutas metabólicas que inactivan esas hormonas. La hormona inactiva luego sigue por sangre su camino y llega hasta el riñón y se puede eliminar por allí. Ahí forma la orina. ¿Bien? Entonces es importante entender cómo es la dinámica, ¿sí?, hematológica de una hormona. Se los cuento a ustedes porque ustedes van a hacer técnico de análisis laboratorio. Esto a radiología no le interesa demasiado, ¿sí? Ahora, vamos a tratar ahora de clasificar a las hormonas de acuerdo a su naturaleza química. Mira lo que te digo. De acuerdo a su naturaleza química, es decir, de acuerdo a su química, de acuerdo a cómo están formadas, vamos a derivar en dos vertientes. Aquellas que derivan del colesterol, acá tenemos es una molécula de colesterol, y aquellos que derivan de proteínas, aminoácidos o péptidos. Les voy a decir una cosa, el 90 y pico % de nuestras hormonas son de origen proteínico, aminoácido o peptídicas. Es decir, son solubles en agua, es decir, hidrosolubles, ¿sí? Hidrosolubles, o también llamadas hidrofílicas, es decir, filis, amor por el agua, hidrofilis, ¿sí? Aquello que se solubiliza en el agua es de origen proteínico, peptídico, aminoácido. En tanto que aquello que deriva del colesterol, les cuento que el colesterol es una grasa, es, por sus características, hidrófobo, es decir, le tiene miedo al agua, es liposoluble, es decir, liposoluble significa soluble en grasas, no es hidrosoluble, al contrario, liposoluble, ¿bien? También llamadas hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas son las derivadas del colesterol, las hormonas no esteroideas son las derivadas de las proteínas, de los aminoácidos. ¿Bien? Les voy a decir también que nosotros tenemos más o menos dos tipos de hormonas de origen colesterolémico, que son las hormonas sexuales y las hormonas derivadas del corticol, de los corticoides. ¿Bien? Entonces, las hormonas sexuales, en tanto prolactina, progesterona, testosterona, ¿sí?, que dan los caracteres secundarios femeninos, masculinos, son derivadas del colesterol. Y todos los corticoides, te lo dice la palabra, ¿sí?, también deriva del colesterol. El resto son todas hormonas del tipo de aquí abajo. Por lo tanto, entendemos que aquellas hormonas que van a ser solubles en agua, y ustedes me dirán, o les voy a preguntar yo a ustedes, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo irán las hormonas que son solubles en el agua en la sangre? ¿Solas o acompañadas de algo? Acompañadas. No, justamente que no, mirá. ¿No? ¿Por qué te digo esto? Porque las hormonas que son hidrosolubles, si yo tengo que hacerles acordar cómo está conformada la sangre, les voy a decir que la sangre está conformada por un 55% de plasma y un 45% de elementos formes. Ahora, ese 55% de plasma, el 98%, ¿saben qué son? Agua. Entonces, nuestra sangre es un tejido acuoso. Entonces, las hormonas que son de origen no esteroideo, es decir, derivadas de proteínas, de aminoácidos, son hidrosolubles, van a ir transportadas naturalmente solubilizadas en el plasma sanguíneo. En tanto, aquellas hormonas que no, ¿sí?, que no son derivadas de aminoácidos ni de proteínas, sino que son derivadas de esteroles, como el colesterol, derivadas de grasa, van a tener que entonces sí unirse a transportadores, como pueden ser algunas proteínas nuestras, que le permitan transportarse por el agua de la sangre, porque si no serían, como son liposolubles, ¿creen ustedes que pueden transportarse por el agua libremente? Pregunto. Si son liposolubles. Las hormonas que derivan del colesterol, No. ¿qué creen?
Exactamente, no va a poder ser. Entonces, como las hormonas liposolubles no se pueden transportar libremente por el plasma, deben de ser acompañadas, ¿sí?, por algunas proteínas transportadoras que le permiten un vehículo. Bien, ahí tenemos un ejemplo. Ahora, ¿cómo será el mecanismo de acción de una hormona de origen hidrofílico o proteínico o hidrofílico? ¿Y cómo será el mecanismo de acción de una hormona como esta que vemos aquí, esteroidea o liposoluble? Bueno, ustedes recuerden, toda hormona tiene su efector en las células. ¿Dónde está ese efector? Particularmente en la membrana plasmática, ¿o no? Bueno, mira, las hormonas que son esteroideas, como es el caso, por ejemplo, de un corticoide, de una hormona sexual, tiene su efector en el núcleo de la célula. ¿Qué pasa? Como es una hormona que es liposoluble y deriva del colesterol, ustedes recordarán que nuestra membrana plasmática estaba hecha de un 70% de grasa. Por lo tanto, no le dificultará pasar a la molécula de hormona, pasar libremente por aquí, porque lo semejante disuelve lo semejante, la grasa disuelve la grasa. Entonces pasa la hormona esteroidea, llega al núcleo y se asocia al material genético, logrando que se haga la acción que venía a decir. Suponte, el corticoide viene a decirle a la célula que aumente la degradación de grasas. Entonces, aumenta la degradación de grasas porque acá se está produciendo una enzima que es una lipasa. ¿Me siguen? Ahora, por su parte, las hormonas no esteroideas, estas que vemos aquí, como son no esteroideas, es decir, no son de grasa, ¿pueden pasar a través de la membrana plasmática? No, no pueden. ¿Por qué no pueden? ¿Me ibas a decir algo? No, no, justamente estaba diciendo eso. Ah, bien, mira, yo Porque no apurado, es ¿viste? grasa, digamos. Claro, Está claro. suelta. Exactamente. Como no es justamente, no es grasa, no puede pasar a través de la membrana plasmática fácilmente. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes también se acuerdan de las primeras clases, habíamos dicho que en la membrana plasmática, además de grasas, había un 30% de proteínas. Bueno, esto verde que ven acá es una proteína. En realidad es un receptor. Y yo les dije, bueno, ahí también hay receptores unidos a unas proteínas que están en comunicación con el entorno. Bueno, mira, acá apareció una comunicación con el entorno. Apareció una hormona que viene a tener un mensaje. Suponte la insulina. La insulina viene a decir, che, abrime la puerta a la glucosa porque necesito sacarla de acá afuera. Y vos necesitas glucosa para alimentarte, le dice a la célula. Entonces, el receptor se une a la molécula de hormona y traduce una serie de mensajes dentro del citoplasma con la activación de una posta, de un segundo mensajero. Porque la hormona es el primer mensajero. Y por lo tanto, después de esta historia química, se habilita la posta a un segundo mensajero que se va a denominar AMP cíclico. ¿Qué es el AMP cíclico? Un producto de la degradación del ATP. Entonces, luego que ha sucedido esto, el AMP se ocupa de que la cascada de reacción continúe hasta que se dice o que se haga lo que dijo la hormona aquí afuera. Pero la hormona nunca entró. Esta es una gran diferencia que hay con las hormonas esteroideas. ¿Está claro este tema? Sí. Y con esto voy cerrando la idea. Dijimos al principio que hay diferentes tipos de hormonas y como ustedes ya saben, nosotros clasificamos de acuerdo a diferentes criterios. Esos criterios tienen que ver entonces con cómo, en este caso, cómo es la fisiología de las hormonas. Entonces vamos a decir que fisiológicamente las hormonas se dividen en tres. La primera, anabólica o metabólica, da igual el nombre, pero que tienen que ver con hormonas que tienen un efecto directo, ¿sí? Un efecto directo sobre un determinado célula o tejido. Es decir, por ejemplo, la glándula tiroides produce hormona tiroidea, la T3 y la T4. La conocen seguramente porque alguno de ustedes debe tomar levotiroxina o algún familiar. La levotiroxina tiene una diana también general, es decir, regula el metabolismo de todas nuestras células. Pero para lograrlo, vamos a decir que es un tipo de hormona anabólica. ¿Por qué? Porque tiene un efecto directo, un mensaje directo para la célula. Señora, usted haga esto, ¿sí? Usted produzca metabolismo, usted oxide nutrientes, usted genere energía. Bueno, ese es el mensaje de la hormona tiroidea. Es una hormona anabólica. En tanto, como yo les dije hoy al principio,
Por ejemplo, todas las hormonas, o la mayor parte de las hormonas que secreta y produce la hipófisis anterior, o la adenohipófisis, son hormonas trópicas o tróficas. Las hormonas tróficas, particularmente estas que produce la hipófisis, son un paso previo. Son estas hormonas que produce la hipófisis y que le informan a las grandes glándulas endócrinas lo que tienen que hacer para la producción hormonal de sus propias producciones. Es decir, le dice a la glándula suprarrenal, la hipófisis le dice a la glándula suprarrenal, este gorrito que está arriba del riñón, le dice, escúcheme, usted tiene que liberar corticoides, pero no libera corticoides la hipófisis, lo que libera es la glándula suprarrenal, pero la ACTH es la trófica que libera la hipófisis, que llega a la suprarrenal y hace que la suprarrenal libere aldosterona, por ejemplo. Es un paso previo. ¿Qué significa ACTH? Aquí me luzco siempre por mi inglés, porque realmente vale la pena escucharme, que es Adrenocorticoid Profile Hormone, por ejemplo. Mi inglés es interesante, lamento si he dañado los oídos de alguno de ustedes, pero en inglés significa hormona estimulante de la corteza de la glándula suprarrenal. Eso significa ACTH. Bien, lo mismo TSH, Thyroid Stimulating Hormone. Mira qué lindo inglés. La verdad, decime la verdad. Gabriela, no tengo un buen idioma. Decime la verdad. Decime la verdad. Te estás riendo, te estás riendo. La verdad que sí. Thyroid Stimulating Hormone. Decime si no soy bueno. No parezco Trump hablando. Algo se entiende. Bueno, entonces, escúchame. ACTH, TSH son ejemplos, ¿sí? Ejemplos de hormonas estimulantes o tróficas. Tienen un efecto sobre otra glándula, en este caso la suprarrenal, en este caso la tiroides, para que cada una después produzca sus hormonas. La tiroides producirá T3 y T4, la suprarrenal producirá aldosterona, entre otros. ¿Está claro? Y finalmente, las hormonas sexuales, aquellas que tienen apunto directo sobre los tejidos reproductivos. Vamos a decir que son dos, la LH y la FSH. ¿Bien? La LH es hormona luteinizante y la FSH es la Follicular Stimulating Hormone, hormona estimulante de los folículos. ¿Bien? Que tiene que ver con la producción de ovocitos y de espermatozoides. Y la LH tiene que ver con la producción de hormonas en las gónadas, es decir, la producción de testosterona en los testículos y progesterona y estrógenos en los ovarios. Bien, ahora, estas dos, LH y FSH, son las hormonas sexuales. Sin embargo, podemos integrar, ¿sí?, a todas estas que están aquí como también hormonas sexuales, a la progesterona, a los estrógenos, a la gonadotrofina coriónica humana, que es la que se detecta, por ejemplo, en los test de embarazo, entre otros. ¿Bien? Bien. Bueno, hasta aquí, clase de hoy. Díganme si necesitan hacerme alguna pregunta. Nada. Avísenme, por favor, que a partir de la semana que viene conversemos de la diapositiva 22 en adelante. Acuérdense que esto pueden verlo en el capítulo siguiente, ¿sí? Pueden empezar a leer el capítulo siguiente del libro. Creo que es el capítulo 9. Si alguien me da una mano, por favor. Sí, es el 9. El 9, ¿no? El sistema endocrino. Bien. Bueno, si no hay preguntas, los dejo tranquilos a todos. Así que, por mí, está muy bien. Les dejo subido el videíto. Semana que viene termino de subir la segunda parte del material y les envío actividades. ¿Vieron las actividades de la clase de nervioso? Sí. Sí, yo lo estoy haciendo. Perfecto. Bueno, gente, que tengan buena semana entonces. Bueno, igualmente, gracias. Adiós. Adiós.